El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El Salmo 22 es de vital importancia para la teología cristiana, pues fue utilizado por los primeros evangelistas de la Iglesia para representar de forma intensa y dramática la pasión de Cristo. Los sentimientos de dolor, angustia y abandono que se ponen de manifiesto en el Salmo sirvieron de base para describir los sufrimientos y la agonía de Jesús en la cruz del Calvario. En la clase de hoy veremos un acercamiento de este salmo que debe llevarnos a apreciar el mismo por la fe del salmista y por el significado que Jesús le añadió al hacerlo semejante al suyo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 7 titulada Una súplica de liberación. Y la base de esta lección es el Salmo 22, los versículos del 1 al 11. Y el texto áureo para este día se encuentra en el Salmo 22, versículo número 1, que lee de la siguiente manera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las preguntas de mi clamor? Los objetivos de esta lección son los siguientes: que cada asistente de esta clase pueda analizar la semejanza que existe entre la condición del salmista frente a sus detractores y la de Jesús en la cruz. Número 2, que santificar el nombre de Dios y la alabanza a Dios fortalece al cristiano en medio de sus pruebas. Número 3, que dar testimonio de Dios no es igual a dar testimonio de sí, pero requiere que seamos fieles a la voluntad de Dios. Número 4, que vivir en la santidad de Dios no equivale a una vida restringida, oscura y limitada, sino que es creer hacia la plenitud de la vida en Cristo, que es la vida feliz y completa. En el vocabulario de hoy tenemos la palabra gusano, y gusano es una criatura débil con la que se compara al ser humano cuando enfrenta la adversidad y el sufrimiento. Así que les invito, mis amados hermanos, que me acompañen y busquemos nuestras Biblias en el Salmo 22, los versículos del 1 al 11. Y estaremos dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él. Sálvelo, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fui encomendado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Damos gracias al Señor por esta palabra y les invitamos a que nos acompañe a orar, para que así el Señor esté con nosotros a través de esta experiencia. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día. Queremos agradecerte por la oportunidad que nos da de poder estar aquí con nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Te pedimos, Señor, que obres con poder a través de esta lección y que hables a nuestros corazones. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos hoy ante el Salmo 22. Y a manera de introducción,
quisiera compartir algunos datos generales del Salmo 22 que nos va a servir de ayuda para poder tener un entendimiento, ¿verdad?, mucho más amplio de lo que queremos trabajar en esta clase. Como dijéramos en la introducción, este Salmo 22, mis amados hermanos, es un salmo, miren, de una importancia grande dentro del cristianismo, ciertamente porque nos presenta una teología cristiana, la cual nos habla acerca de la pasión de Cristo. Y eso, mis amados hermanos, es bien importante que lo tengamos, porque no sé si a usted le pasó que cuando leyó ese primer versículo, lo primero que se acordó fue de el sermón que normalmente se hace los Viernes Santos, que es el sermón de las 7 palabras, especialmente esa primera palabra que dice Jesús, que es en base a este Salmo 22, el versículo número 1. Y esta expresión ciertamente refleja lo que fue ese sentimiento que sentía Cristo en la cruz del Calvario, donde tenía dolor, donde estaba angustiado, donde se sentía hasta abandonado por Dios mismo, por su Padre. Sin embargo, este salmo es importante porque nos ayuda a entender un poco más ese sufrimiento, ese proceso, el cual sufrió Jesús allí en la cruz del Calvario. Ahora bien, es importante que podamos ver este salmo como un poema, ¿verdad? Un poema que ciertamente tiene una posición privilegiada, pues porque nos toca estos temas que son importantes y centrales dentro de la teología cristiana. Algo que podemos decir, ¿verdad?, de este Salmo 22 o de este poema completa, es que está dividido en 2 secciones con diferentes temas, ¿verdad?, y con una literatura que es básica. Lo primero que vemos en esa primera parte es cómo el salmista va revelando, va dejando saber ese dolor intenso y las angustias que tenía bien adentro de su ser. Y particularmente vemos que destaca esa crisis que tenía, pues porque se sentía abandonado por Dios en ese momento de mayor necesidad. Y pienso, ¿verdad?, que eso es algo que quizá muchos de nosotros, cuando enfrentamos alguna crisis de manera inmediata y oramos al Señor y estamos en medio de ese proceso, podemos sentir esto mismo, ¿verdad?, que nos sentimos abandonados por Dios, pero la realidad es que no hemos sido abandonados por Dios. Ciertamente, vemos que el salmista nos expresa que en medio de esa situación de crisis que se encontraba, él le pide a Dios o le suplica a Dios por su intervención y por su misericordia. ¿Para qué? Para experimentar nuevamente esa presencia y esa protección del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que vemos, ¿verdad?, en esa primera parte, que son esos versículos del versículo número 1 al versículo 21. Ahora bien, del versículo 22 al versículo 31, podemos identificarlo esto como esta segunda sección de este salmo, que ciertamente habla acerca de esa acción de gracias, ¿verdad?, por la liberación que Dios le ha otorgado. Y ciertamente vemos que el salmista está reflejando, ¿verdad?, ese profundo sentir de gratitud, porque esa oración fue contestada. Y ciertamente vemos que experimentó esa presencia divina. Y si usted se fija, ¿verdad?, este salmo es como este proceso de crisis del ser humano, donde ante una crisis, pues quizás se sienta abandonado por Dios. Sin embargo, pone los ojos en el Señor, pide misericordia, pide que el Señor le ayude. Y vemos entonces cómo el Señor va obrando en la situación, en su tiempo y en su voluntad, y termina el salmista hablando de esto mismo, que su oración fue contestada. Y es interesante esto, mis amados hermanos, porque no necesariamente la oración nuestra es contestada como nosotros queremos. Las oraciones a nuestro Dios en medio de nuestros procesos de crisis serán contestadas en base a la voluntad de Dios, que es soberana, que es buena y que también es perfecta. Y por eso es que vemos, ¿verdad?, que en el Salmo se va hablando de este Dios que es un Dios santo, que es un Dios perfecto. Y por eso es que está la confianza plena en Dios, porque Él sabe que esa oración que Él lleva ante el Padre Celestial va a ser contestada en su tiempo, pero bajo su voluntad.
voluntad. Así que eso, ¿verdad? Algunas notas que queríamos traer de manera introductoria para esta lección. Una de las cosas que vemos en estos primeros 2 versículos del Salmo 22 es esta expresión, ¿verdad? Que como dijimos al principio, donde vemos que el salmista expresa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la realidad es que esta expresión lo que nos está presentando es la angustia que hay en el alma de este salmista, y ciertamente, como le dijimos al principio, ese sentimiento de abandono por parte del Señor. Y esto tenemos que relacionarlo ciertamente directamente con esas palabras de Jesús en la cruz, allá en el libro de Mateo, capítulo 27, el versículo 46, donde Jesús hace esta misma expresión. Y esto nos debe llevar a nosotros a reflexionar profundamente en nuestra vida acerca de esos momentos que quizá tuvimos en alguna ocasión de nuestra vida, o quizá algún momento que estamos atravesando ahora, ¿verdad? Ahora en el presente, donde nosotros como cristianos podemos sentirnos de alguna otra manera abandonados por Dios. Pero de igual manera tenemos que ver esto como una oportunidad para nosotros tener una experiencia cercana con Dios y que profundicemos en la fe con nuestro Dios. Miren, a nadie, yo creo que si hacemos esta pregunta a nuestros hermanos y hermanas, a nadie nos gusta tener experiencias de crisis. Pero la realidad es que las crisis son parte de la vida. Y mis amados hermanos, cuando se presentan las crisis se convierten en oportunidades. Sí, ciertamente, podemos sentirnos que quizás fuimos abandonados por Dios, podemos sentirnos que Dios no estaba, pero esa no es la realidad. La realidad es que Dios siempre ha estado con nosotros. Miren, hay un salmito más adelante, que es el Salmo 23, que plantea que aunque andemos en el valle de la sombra y de la muerte, tú estarás conmigo. Así que no cabe la menor duda de que Dios nos acompaña en todos los procesos de la vida. Sin embargo, es necesario que veamos las situaciones de crisis como grandes oportunidades para nosotros profundizar en la fe y tener un entendimiento mayor de Dios. Porque miren, la realidad es que Dios se sigue revelando de manera progresiva en cada uno de nosotros. Mire, la manera en que Dios se reveló a ustedes cuando usted se convirtió no es la misma manera ahora. Porque usted va madurando, usted va creciendo y poco a poco Dios se va revelando a usted a través de las experiencias de la vida para que podamos tener un mayor entendimiento de Él y de igual manera para que maduremos en la fe. Miren, las crisis nos presentan grandes oportunidades para nosotros crecer y madurar en la fe. Que aprendamos a conocer que al Dios que usted y yo servimos es el Dios Todopoderoso. Brinquemos a los versículos 3 al 5 porque nos presenta ciertamente esta súplica y el testimonio del salmista. Fíjense, el salmista hace una expresión: pero tú eres santo. Se lo voy a repetir: pero tú eres santo. Así que vemos que hay un cambio de enfoque, ¿verdad? De este sentimiento de abandono donde Dios no está. Pero entonces ahora vemos cómo el salmista hace un cambio y hace un nuevo enfoque hacia la santidad de Dios. En otras palabras, ese Dios que es perfecto, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que quiere lo mejor para nosotros. Y me encanta mucho porque este nuevo enfoque hacia la santidad de Dios y la confianza en las experiencias pasadas de los padres de la fe, miren mis amados hermanos, nos da una excelente lección. ¿Saben cuál es? Miren, nos enseña cuán importante es nosotros recordar las obras de Dios en los tiempos de angustia. Porque usted sabe, mis amados hermanos, que cuando usted ha pasado por situaciones de angustia, usted experimenta la angustia y usted ve cómo el Señor le ayuda y usted debe llevar a su mente o traer a su memoria en este momento experiencias donde usted pensaba que era el fin, pero no era el fin nada. Usted venció esa situación de crisis y mire, ve que hubo un crecimiento en usted. Pues es necesario que usted se acuerde de esas obras que Dios hizo en esos tiempos de angustia. Para que no olvidemos que de la misma manera que Dios nos acompañó en ese proceso de crisis, nos va a acompañar en el proceso de crisis que tengamos en
el presente. Y yo pienso que es importante que nosotros entendamos este asunto de nosotros alabar a Dios y de igual manera hacer memoria de esa fidelidad de Dios. Y que veamos esto, tanto la alabanza a nuestro Dios y la memoria de la fidelidad de nuestro Dios hacia nosotros, como dos grandes herramientas para nosotros poder resistir lo que es el desaliento. Usted sabe que cuando uno está en las crisis llega un momento que usted no tiene, ganas de hacer nada. Pues ese es el momento de usted levantar sus manos, alabar a Dios, adorarle porque Él es santo, reconociendo su señorío y poder sobre nosotros, y también, mis amados hermanos, que podamos acordarnos de que Dios ha sido fiel y nunca nos ha fallado. Y eso, mis amados hermanos, se convierten en dos grandes herramientas. ¿Para qué? Miren, para poder resistir la crisis, el desaliento, el desánimo y todas esas experiencias que se convierten en experiencias difíciles, dolorosas, pero a la misma vez en grandes oportunidades de crecimiento. No podemos olvidar esos testimonios nuestros y de igual manera testimonios de otras personas, de que en medio de esos momentos difíciles pudieron ver la mano de Dios. Tú sabes, cuando tenemos cultos de testimonios en nuestras iglesias, ¿cuánto nos aviva eso? Y nos aviva, mis amados hermanos, porque tenemos la experiencia de escuchar la mano de Dios obrar en otros hermanos. Y eso debe servirnos a nosotros de un aliento, de un ánimo, de que ciertamente el Señor está, y si estuvo con mi hermano en aquel momento de crisis, y si estuvo conmigo, con mi familia en aquel otro momento, lo va a estar presente ahora. Ahora bien, vemos entonces que en los versículos 6 al 8, en este Salmo 22, él ve que sus enemigos lo están despreciando. Y miren cómo se autopercibe, y él dice, el salmista, que se siente que es un gusano y no un hombre. Y como hablamos en la descripción, en la definición de lo que es gusano, miren, es lo más bajo. Así que vemos que está el salmista humillado, obviamente por parte de sus enemigos, y ha sido objeto de la burla, del desprecio. Y usted no se ha fijado que esto de alguna otra manera, este Salmo 22 nos refleja lo que pasó Jesucristo en la cruz del Calvario, donde fue despreciado, donde fue humillado, donde fue objeto de burla, y allí Jesús soportó todo esto. Yo pienso que nosotros de igual manera, cuando lleguen estos momentos, debemos aprender a soportar y pedirle al Señor que nos ayude y nos dé las fuerzas para soportar las diferentes crisis. Y fíjense, la realidad es, mis amados hermanos, es que este camino del Evangelio no es fácil. No lo es. No lo es. Y la misma palabra y el mismo Jesús nos enseña, ¿verdad?, que el camino no va a ser fácil, que seremos despreciados por este mundo, porque es un mundo que no conoce. Sin embargo, usted y yo podemos soportar aquellos vituperios que nos hagan por causa de Cristo. Y pienso que es importante que aprendamos a soportar estos rechazos, estos vituperios con gracia, con dignidad, pero a la misma vez con amor y misericordia hacia las demás personas. Porque son personas que necesitan del Señor. Y es importante que podamos entender eso en nuestras vidas. Ahora bien, vemos que en los versículos 9 y 10, el salmista hace aquí una referencia a esa confianza en Dios desde la infancia. Y esto nos presenta un punto importante, especialmente para las generaciones emergentes que están en nuestras congregaciones, y de la importancia que las experiencias nuestras que hemos tenido, miren, cuando se nos dé la oportunidad y el espacio con nuestros jóvenes o las generaciones emergentes, que podamos compartirles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que eso les sirva a las generaciones emergentes como un testimonio. Miren lo que dice este salmo. Pero tú eres el que me sacó del vientre.
Fíjense en que el salmista lo que está expresando es que Dios ha estado ahí desde el inicio. Miren, desde antes del nacimiento. Y desde antes del nacimiento nos dice el texto que el Señor nos vio. Y pienso que esto nos presenta un punto importante en cómo nosotros como iglesia aportamos para que las generaciones más jóvenes o las generaciones emergentes puedan desarrollar una relación íntima y una relación duradera con Dios. Miren, desde esos primeros años de la vida. Y esto toma tiempo. Esto cuesta. Hay que verlo como una inversión. Sí, mis amados hermanos, tenemos que invertir en nuestra niñez, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Tenemos que buscar la manera de que ellos puedan entender el mensaje del Evangelio. Así como nos presenta Felipe y el etíope, que el etíope decía que no entendía lo que estaba leyendo y que estaba buscando a alguien que le pudiera ayudar a entender. De igual manera, nosotros tenemos que hacer con nuestra juventud. Y que ellos puedan entender en su lenguaje, en su estilo. Y eso va a implicar que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que las generaciones más jóvenes puedan entender y conocer el mensaje del Evangelio de nuestro Señor. Porque fíjense, esto fue esencial para el salmista. El que tuviera ese conocimiento desde su niñez de quién era Dios le ayudó a enfrentar las crisis que estaba experimentando en ese momento. Así que pienso que cuando nosotros formamos la fe de nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes, miren, hermanos, esto puede ser un ancla hermosa, poderosa, cuando nuestros jóvenes experimenten momentos difíciles. Y ciertamente esto nos invita a todos como iglesia a que reflexionemos sobre la responsabilidad que tenemos los adultos y la iglesia de formar a estos jóvenes en la fe y ayudarles a entender. Y no se trata de la religiosidad. No. Es que tengan una relación con Jesucristo. Se trata de relación. Porque a los jóvenes, mis amados hermanos, yo he llevado años y trabajo con ellos constantemente. Este asunto de la religiosidad no se va con ellos. No va con ellos. Enseñémosle acerca de Jesús. Eso sí les llama la atención. Y que nosotros podamos reflejar a Jesucristo de igual manera. Ahora bien, vamos a ese último versículo, el versículo número 11, que vemos que es la súplica final de liberación. Y fíjense cómo dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Fíjense, este clamor final del salmista es por la cercanía de Dios, ¿verdad?, en medio de ese sufrimiento. Y la realidad es que en nuestros momentos de mayor desesperación, Dios está ahí. Y la realidad es que esto es una invitación a que cada uno de nosotros podamos experimentar, pero de igual manera recordar cómo Dios ha estado presente en nuestras vidas en medio de las diversas pruebas. Miren, mis amados hermanos, a manera de resumen, pienso que hay una semejanza entre el sufrimiento del salmista y la del Cristo, y cómo ambos confiaron en la fidelidad de Dios. Así que les invitamos a que confíen en Dios, en su fidelidad, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y ciertamente podamos reafirmar que la alabanza y el servicio, miren, son claves para mantener nuestra fe viva y que podamos superar las pruebas. Por eso que en el día de hoy les invito a que podamos encontrar fortaleza también en medio de la comunidad de la iglesia. Ciertamente, porque en la comunidad de la iglesia, usted y yo podemos dar y recibir apoyo mientras vamos creciendo en Cristo. El escritor de la clase, nuestro querido hermano reverendo Juan Figueroa, nos habla acerca de esto y nos dice: sí, ciertamente la salvación es individual, pero también hay una salvación que es colectiva. Y es esa responsabilidad que tenemos como cuerpo de Cristo, porque somos cuerpo de Cristo, de velar los unos por los otros y asegurarnos, mis amados hermanos, que podamos recibir y dar apoyo a aquellos que más los necesitan mientras vamos creciendo en Dios. Y la realidad que también, mis amados hermanos,
nos está desafiando esta palabra a que podamos seguir dando testimonio de nuestra fe en medio de este mundo que es hostil. Y ahí que está a las puertas las elecciones de nuestro país. Mis amados hermanos, que usted y yo podamos ser testimonio y que podamos ser luz en medio de todos estos procesos que están dando. Que podamos nosotros representar a Cristo con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Que mientras unos se están matando y mientras otros están diciendo vituperios y hablando y deshaciendo y miren, dándonos un ejemplo no adecuado o un mal ejemplo, vamos a ponerlo así, dándonos un mal ejemplo de cómo debe ser un líder, que usted y yo podamos con la luz de Cristo representar ciertamente cuáles son los modelos, ¿verdad?, que nosotros afirmamos a través de Jesús. Y tenemos que seguir afirmando eso. Y tenemos que seguir afirmando luz en medio de todos estos procesos. Y seguir afirmando ciertamente que Dios es el Dios de nuestro país. Y que Dios en medio de las situaciones estará con nosotros, ciertamente. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si culminamos con una oración, dándole gracias al Señor por esta experiencia y pidiéndole a nuestro Señor que siga siendo Él en medio nuestro? Padre Celestial, gracias por los hombres y mujeres que hoy forman una nube grande de testigos tuyos, que en momentos de tribulación nos sirven de ejemplo para seguir adelante en el camino de nuestra fe. Ayúdanos con tu poder para continuar siendo fieles a tu palabra y dando testimonio de tu santidad y poder en medio de nuestro mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.